Hola, muy buenas noches. Bienvenido otra vez a otro martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. En esta ocasión, con un tema que se me hace fascinante, es el manejo inteligente de la culpa y la vergüenza. No sé si tú lo habías pensado, pero el manejo inteligente de la culpa es uno de los elementos más importantes para que nuestros hijos, uno, aprendan a reconocer sus errores con naturalidad. Dos, aprendan a hacerse responsables cuando se equivocan. Tres, tengas una relación de confianza y comunicación durante la adolescencia con tus hijos. Solo que recuerda que lo que te voy a enseñar, te voy a compartir hoy es muy conveniente empezarlo a trabajar desde los primeros años. Y cuando los niños y los jóvenes manejan la culpa sanamente, tienen muchas más posibilidades de tener una adolescencia libre de adicciones y hoy te quiero explicar por qué. Lo primero que me gustaría preguntarte a ti o que te hicieras esta pregunta en tu interior es, a ti en tu casa, cuando eras pequeña o pequeño, ¿qué te enseñaron en relación al sentimiento de la culpa? ¿Era algo que tenías que expresar? ¿Era algo de lo que no se hablaba? ¿Era algo que te guardabas? ¿Era algo muy incómodo y por lo tanto ya no lo querías sentir? Te invito a hacerte estas preguntas y a reflexionar qué te enseñaron tus papás acerca del sentimiento de la culpa. Porque este aprendizaje muchas veces no se habla en familia, es decir, se queda como guardado, como si fuera algo incómodo de lo que no hay que hablar. Pero hoy te quiero dar una serie de estrategias para poder abrir este tema con tus hijos. Una de las preguntas que les puedes hacer en la mesa es, ¿tú generalmente qué tiendes a hacer cuando te sientes culpable? Y hay varias opciones. Algunos acumulan sus sentimientos de culpa, otros los tapan, pero el chiste es abrir esta comunicación emocional. Estamos en una generación de papás que están mucho más interesados porque tienen más herramientas que antes sobre cómo crear vínculos emocionales mucho más cercanos que en generaciones anteriores, porque sabemos que cuando en una familia enseñamos a los niños a manejar sus emociones, tienen muchas más posibilidades de tener una vida feliz, plena y exitosa. Así que hoy el tema es el manejo inteligente de la culpa y te invito a hacerle estas preguntas a tus hijos cuando tengas oportunidad de comer con ellos, de sentarte a platicar. Son de estas preguntas abiertas que nada más los escuches. Pero la segunda pregunta que quiero que tú contestes hoy es, ¿qué te enseñaron en tu casa respecto al manejo inteligente de esta emoción? Si no te enseñaron nada, no te preocupes, saca tus palomitas, acomódate, porque hoy vamos a hablar de 5 estrategias muy importantes que si las platicas con tus hijos y en tu familia las ponen en práctica, muchas cosas van a empezar a cambiar. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar con esta primera afirmación en relación a la emoción de la culpa. Lo primero que siempre me gusta recordarles a todas las personas es que las emociones negativas, cualquiera que sea, tienen una función muy importante y al ser bien manejadas, son una gran herramienta para crecer como seres humanos, ¿ok? Pero cuando no sabemos manejarlas o las manejamos de manera destructiva, las emociones negativas se convierten en un agente destructor de nuestra vida, de nuestras relaciones y también de nuestro cuerpo. Entonces, esto aplica, mira, te voy a presentar mi botón de la culpa, ¿ok? Mi botón de la culpa me encanta. Es el botón de la culpa de la nave de los sentimientos, nada más que lo hago más grandote aquí para que se vea, ¿no? Imagínense que todos tenemos una parte del cerebro que se activa cuando nos sentimos culpables. No está ahí para molestar, tiene una razón de ser, pero hay que saberla manejar. En su libro Inteligencia Emocional, Goleman nos explica que todas las emociones tienen una función y hay que saber para qué están ahí. La culpa tiene una función súper importante. Cuando tú y yo nos sentimos culpables, es porque tenemos una parte del cerebro que se encuentra en la corteza prefrontal, muy pegadita al sistema límbico, así, que se encarga de activarse para decirnos que hemos causado un daño. Y otro mensaje muy común es que no hemos sido responsables. Por eso es natural que si tú estás a dieta y de repente ya pagaste 4,000 pesos de nutriólogo y te comes no sé, un pastel, te sientes culpable. Es tú, como les digo yo a los niños, es tu botón de la culpa, ¿verdad? Que te avisa, alerta, alerta, has causado un daño, no estás cuidando tu cuerpo, no estás cuidando lo que tú pagaste, inclusive la inversión. Pero lo mismo pasa cuando tú lastimas a un amigo. Te invito a recordar algún momento de tu vida donde te hayas equivocado
y sientas este pesar. Por eso mi botón de la culpa que te presento hoy, siempre le pongo como una pesa, ¿ok? Les digo a los niños, lo que pasa es que cuando nos sentimos culpables, sentimos como un peso que nos está tocando la puerta. Quiero decirte que para poder explicar la culpa, en mi libro Conoce tus emociones 2, les explico a los jóvenes que la podemos clasificar en tres grandes grupos: culpa sana, culpa irracional y culpa tóxica, ¿ok? Y la sana es muy importante. La irracional nosotros la creamos y hoy te voy a enseñar cómo creamos culpas irracionales. Y la tóxica también la creamos nosotros, pero por medio de no saber manejarla adecuadamente. Así que hoy vamos a aprender a que cada uno de los sentimientos de culpa que tengamos y que podamos resolver sean sentimientos de culpa sanos. Vamos a entender que la culpa irracional se resuelve razonando y ahorita te voy a enseñar cómo, y vamos a entender que la culpa tóxica tiene que ver con los mensajes que nos decimos cuando nos sentimos culpables. Así que si ya estás listo, quiero que tengas esto muy, muy presente. La culpa es una emoción que todos experimentamos, todos los seres humanos sanos, porque hay algunos estudios, esto está súper interesante, que hablan de los delincuentes y estos sociópatas que dicen que ellos no desarrollan la capacidad de sentir culpa. Algunos estudios han demostrado que las personas que no sienten culpa tienen dañada la zona del cerebro que está asociada con la activación de esta emoción. Y yo, para hacerlo más didáctico, siempre me imagino que hay un botoncito en el cerebro que, ¿no?, enciende esta emoción. Bueno, vamos a lo siguiente. Lo siguiente que te quiero recordar es que, primero que nada, ya viste que la culpa en sí, por sí sola, no te hace daño, se enciende y te avisa que has causado un daño, ¿correcto? Pero los seres humanos, en gran medida, hemos aprendido a tener estos dos extremos. Algunas personas en su casa les enseñaron a reprimir sus emociones, a no contactar con ellas. Entonces, me gusta hacer como esta analogía, donde imagínate que te estás sintiendo culpable porque lastimaste a tu pareja, le hablaste feo y ahí está la culpa, toque y toque la puerta, y tú nada más como la ignoras, ¿no? Como, todo está muy bien, sí, no, buen día, no, no, qué día. La culpa no se apaga por eso. Tu sistema nervioso sabe que si tú le causaste un daño a tu pareja, que si tú lastimaste a tus hijos, pues sigue activo, porque algo dentro de ti te está avisando que eso no te conviene ser, que además lastimas a las otras personas. La culpa es tan importante que si no la sientes, si no la detectas, no tienes capacidad para interactuar con relaciones interpersonales sanas. Si tú y yo no sabemos manejar la culpa con inteligencia, tendremos muchísimos problemas con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Lo mismo le pasa a un niño que su papá le rescata todas las culpas. Sí, hay papás rescatadores de las culpas de los hijos. No sé si te suena, pero quiero que te imagines alguna situación de alguna mamá o un papá que hayas visto, que cada vez que tu hijo se va a tropezar y que le toca experimentar este sentimiento natural del que estamos hablando, la mamá cacha ese sentimiento de culpa y no deja que el niño lo experimente. Hoy quiero decirte que eso es súper dañino, porque entonces dicen, es que ¿por qué mi hijo no se siente culpable cuando se equivoca? Pues si tú tienes toda la vida cachándole esos sentimientos de culpa, tu hijo no lo va a reconocer. Y acuérdate que tenemos que entender que el desarrollo de la experimentación de los sentimientos de culpa tiende a empezar a vivirse con más intensidad entre los más o menos 6 años y luego va incrementando hacia la adolescencia. Esto significa que durante los años de la primaria, el niño empieza a ser más consciente de que sus acciones y sus palabras afectan a los demás. Y por lo tanto es natural que cuando lastima a un compañero, cuando dice algo inapropiado, él experimente de manera natural sentimientos de culpa. Ojo, hay niños que parece que nacieron con el botón de la culpa prendido. Estos son niños muy sensibles, ¿no? Y que se sienten súper, súper, súper culpables. Bueno, tan dañino es experimentar esta emoción en un extremo gigantesco y no saber qué hacer, como no identificarla y cómo reprimirla, ¿no? En mis clases donde vemos este libro que se llama Conoce tus emociones 2, siempre les pregunto al iniciar este tema a los adolescentes que qué piensan de una persona que no se siente culpable. ¿Cómo actúa? Les pregunto. Y de manera instantánea me dicen, pues sería como inmaduro, ¿no? Sería como que no podríamos llevarnos bien con él, como que no le importarían las demás personas. Y con esto, ellos mismos empiezan a reconocer la importancia de manejar esta emoción con inteligencia. En algunas familias es tan común que no se hablen de estos sentimientos, están tan guardados, así como
por aquí, pero insisto, guardarlos no significa resolverlos. Yo casi nunca me vas a escuchar hablar. Es raro es que te digo controla tus emociones. Siempre digo manéjalas, reconócelas, escucha qué te comunican, razónalas y resuélvelas. Pues en algunas familias pareciera que estos sentimientos se acumulan y se acumulan y se acumulan, ¿no? Entonces, más o menos así veo yo a las personas, ¿no? Las personas que no saben reconocer sus sentimientos de culpa, que no saben hablar de ellos, que no saben resolverlos, como digo yo, a la larga viven en familias donde hay una serie de culpas no habladas que solamente fomentan la experiencia del resentimiento junto con la desconfianza y el distanciamiento emocional. Muchos papás me dicen, yo quiero tener una relación cercana con mi hijo en la que haya comunicación, en la que haya conexión, en la que haya ese sentimiento de tú me importas y yo te importo. Y cuando nosotros nos equivocamos con ellos, porque somos seres humanos y nos va a pasar, ¿ok? Pero tenemos la costumbre de entender que ese botoncito, ese sentimiento que nos está hablando, nos está diciendo causaste un daño, déjame ver si esto es cierto, no lo resuelvo, eso te vuelve una persona más confiable que un papá acumulador de culpas, ¿verdad? Que a la larga se convierten en culpas tóxicas. Ahora sí te voy a hablar de estos 3 tipos de culpa, ¿ok? Primero, culpa sana es la culpa que sientes cuando realmente causaste un daño, cuando tú te equivocaste con tu hijo, cuando tú te equivocaste con tu pareja, cuando te equivocaste con un amigo y te sientes culpable, di gracias vida, gracias Dios mío, porque tengo este sentimiento que me está avisando, ¿ok? Que causé un daño. Eso no significa que al sentir culpa yo tenga que pensar que soy una mala persona, ¿ok? Que soy inadecuado o que soy insuficiente o que soy menos. Solo significa que ese sentimiento de, híjole, la regué bien feo, me está impulsando a reparar el daño. ¿Ok? Entonces, culpa sana es ese sentimiento que te avisa, que se prende dentro de ti, este sistema nervioso que te está avisando, hey, causaste un daño, hey, tal vez olvidaste ser responsable, ¿ok? Y si tú lo aceptas con naturalidad, papá y mamá, ¿qué crees que va a pasar en la vida de tus hijos? Exactamente lo mismo, porque la mayoría de nuestros hijos aprenden a manejar sus emociones a partir de lo que ellos ven que nosotros hacemos con las nuestras. Si tu hijo ve que te pasas tus sentimientos de culpa por el arco del triunfo, tu hijo va a aprender a hacer lo mismo. Pero si tu hijo te escucha decir, ¿sabes qué, mi amor? Hoy en la mañana se me pasó la mano con tu hermanita. Ahora sí que le grité bien feo y me siento bien culpable, ¿no? Y tu hijo te va a decir, ay, mamá, yo también me he sentido culpable a veces cuando lastimo a un amigo. Pero entonces tú ya vas a saber qué hacer. Porque cuando los sentimientos de culpa no se resuelven, se vuelven tóxicos. Y te voy a platicar una historia de hace muchos años. Hace muchos años estaba dando clases en quinto semestre de preparatoria y tenía una de estas mamás súper rescatadoras, ¿ok? La mamá era muy bien intencionada, pero lo único que veía es que a la hora de dar, de entregar tareas, la mamá se metía por la puerta de la escuela y le entregaba la tarea a su hijo de lo que no había llevado a tiempo, de que no había entregado a clases. El punto es que un día la vi haciéndolo para mi clase, que había pedido, no sé si una cartulina, porque les digo que fue hace muchos años, ya las cartulinas casi no se acostumbran. Y entonces vi que la señora le llevó la cartulina al niño y le dije, ¿me permite tantito? ¿Me regala 5 minutitos? ¿Cuándo podemos hablar? Y me dijo, no, pues mañana, porque estoy ocupada. Al día siguiente llega la señora y con mucha amabilidad le digo, oiga, a ver, cuénteme. Y es que ayer en la mañana yo la vi que usted entró por la puerta de la escuela y le entregó una cartulina que era para mi clase a mi hijo. Pero su hijo tiene 18 años. Le repito que estamos hablando de quinto semestre de prepa, ¿ok? Y le digo, ¿por qué le llevó la cartulina? Si él ya tiene la capacidad y el sentido de responsabilidad de tomar la cartulina y meterla a su mochila, ¿no? Entonces la señora me dijo, pues no sé. Y me dice, la verdad es que si no le hubiera llevado la cartulina me hubiera sentido muy culpable. Esa fue su respuesta, ¿ok? Y le dije, ¿por qué se habría sentido usted culpable cuando en realidad a su hijo es a quien le tocaba tomar la cartulina de donde estuviera en su casa y meterla en su mochila? Entonces la señora me contestó, la verdad nunca me había puesto a pensar en esto. Hoy estamos hablando de razonar las emociones, ¿ok? Y fue así como le digo, bueno, pues pensemos de dónde viene este sentimiento de culpa, ¿no? Tratemos de ver de dónde viene y desde hace cuánto te sientes culpable si tú no le llevas la cartulina a tu hijo. Entonces la señora se quedó callada unos minutos y me dijo, ¿sabes qué?
me acabo de dar cuenta que este sentimiento lo tengo desde que mi hijo era muy chiquito. Y me compartió que cuando su niño estaba chiquito, lo había tenido que dejar solito porque ella se tenía que ir a trabajar en las noches. Y en una de esas noches, su chiquito se lastimó, ¿ok? Y cuando regresó de su trabajo, el chiquito estaba así como con el bracito todo lastimado y todo roto, caído en su cama. Y entonces me dijo que lo llevó al doctor y bueno, ya, ¿no? El punto con esto que te estoy platicando es que la señora desde ese día dijo, ¿qué daño le estoy haciendo a mi hijo porque estoy trabajando en las noches? No era que no quisiera estar con él, pero su situación económica la impulsaba a tener que trabajar así, de esa manera, fue lo que me platicó. Y entonces le dije, bueno, pero ¿eso hace cuántos años fue? Y me dijo, eso pasó cuando mi hijo tenía 5 años. Y le digo, bueno, ¿y qué edad tiene tu hijo? Y me dice 18. Le dije, ok, ¿hace cuánto tiempo ese sentimiento de culpa ya lo debiste de haber resuelto? Porque tú hoy le estás resolviendo cosas a sus 18 años y eso no va a quitar tu sentimiento de culpa del pasado, porque esa culpa que tienes se llama culpa tóxica. Yo le llamo culpa tóxica cuando tenemos sentimientos de culpa acumulados que no han sido resueltos realmente, no hemos realmente hablando de la situación que pasó, no hemos ofrecido disculpas, ¿ajá? Y está ahí pulsando. Y entonces empezamos a rescatar a nuestros hijos en cosas que no nos corresponden. Y créanme que he visto muchas historias de estas en muchas mamás y hoy invito a todas las mamás y a los papás a decir, tengo que razonar mis sentimientos de culpa. Ese día, mi propuesta para la señora fue que le escribiera una carta a su hijo y que le pidiera disculpas por lo que había pasado aquella vez, para que finalmente pudiera resolver ese sentimiento de culpa y dejarlo en el pasado. A las semanas siguientes, la señora me contactó y me dijo, me siento mucho más tranquila, estoy mucho más consciente de poder ponerle límites a mi hijo. Todos los papás necesitamos ponerle límites a nuestros hijos porque es lo que los enseña a responder por su propia responsabilidad. Y cuando tenemos culpas tóxicas acumuladas, lo que hacemos es que nos cuesta trabajo ponerles los límites de lo que a ellos les corresponde hacer en su vida. Así que te voy a compartir estos 5 pasos para que no haya culpas tóxicas en tu casa, para que no haya chantaje emocional, porque ese es otro de los puntos, ¿ok? Y ahorita te voy a explicar por qué. Ya te dije que te iba a hablar de culpa sana, culpa tóxica y culpa irracional. Voy a hablarte de culpa irracional y te quiero explicar que lo que sucede es que tú vas a sentir culpa irracional cuando sientes una culpa por algo que no te corresponde hacer. Ajá. Es lo que sienten nuestros hijos en ocasiones cuando un amigo les pide que les pase la tarea. Si tu hijo nunca ha pasado la tarea, suponiendo que estás en esa situación, ¿no? Y un amigo le dice, ¿me pasas la tarea? Y le dice no, y tu hijo se siente culpable, está viviendo una culpa irracional, porque si se pone a razonar, se va a dar cuenta que en realidad no le corresponde pasarle la tarea, ¿ok? Ahora, ¿quién quiere culpas tóxicas en su vida? Todo el mundo me dice que nadie. ¿Quién quiere culpa irracional en su vida? No queremos eso, porque además, en la medida en la que sintamos culpas irracionales, hacemos que las otras personas se vuelvan manipuladoras, ¿sí? Es lo que puede sentir una mamá cuando se siente culpable solo porque su hijo, porque no le compró un dulce en la tienda a su hijo y no se lo prometió, ¿ok? Entonces el niño se pone a llorar y la mamá siente culpable solo porque está llorando, pero no está razonando si en realidad le correspondía comprarle el dulce o no. Así que vamos a estos 5 pasos y estamos listos para que de hoy en adelante, cada vez que sientas culpa, elimines las culpas irracionales, te ayude a eliminar las culpas tóxicas, esto toma un poquito más de tiempo y sea un manejo sano de la culpa y la vergüenza. ¿Ya estamos listos? Primer paso es reconocer tu sentimiento de culpa con naturalidad. Si no reconoces este sentimiento, lo vas a acumular, lo vas a guardar, se convierte en algo tóxico que te estorba, que crea distancia. Si te equivocas con una persona, reconoce con naturalidad ese peso que hay en tu interior, ese pequeño dolor, eso que así como que te detiene a sentir el dolor que le has causado a la otra persona. Si hubiera el 100% de las parejas en este mundo que reconocieran sus sentimientos de culpa con naturalidad y lo supieran manejar, pasarían cosas increíbles en las familias de hoy. Segundo paso, reconoce si realmente tienes responsabilidad en lo sucedido. Es exactamente lo que yo trataba de hacer con la señora que les platicaba hace ratito. La hice razonar
¿sí? ¿Hasta dónde le tocaba a ella responder por su hijo a sus 18 años? Papás, si tienes hijos en primaria, a partir de segundo y tercero primaria hasta sexto, ellos ya pueden prender la computadora cuando estén en las clases. Ellos en cuarto, quinto y sexto ya pueden ver que les falta de tarea. Eso no te corresponde hacerlo a ti. En esta ilustración te muestro que la responsabilidad siempre se debe ir repartiendo de acuerdo a la edad y a la capacidad de cada niño. Cuando tus hijos eran chiquitos, tú tienes que responder de muchas maneras por ellos. Es más, vengo de cargar a mi sobrino recién nacido y mi sobrino recién nacido no puede ni levantar la cabeza, ¿ok? Entonces les cuento que yo tenía en este momento en la tarde que responder por la cabecita de mi sobrino y es mi responsabilidad mientras yo lo esté cargando. Pero eventualmente mi sobrino va a tener que levantar su cabeza y hacer muchas cosas por sí solo. Conforme los niños van creciendo, van aprendiendo a responder por sí mismos. Y cuando nosotros no nos detenemos a hacer la actualización de decir, ok, mi hijo tiene 6 años, ¿de qué es capaz de ser un niño de 6 años? ¿Hasta dónde tengo yo que responder? Si no tengo claro eso, te garantizo que vas a tener totalmente gratis muchas culpas irracionales, ¿ok? A los 7 años el niño puede hacer más cosas que a los 6 y entonces hay que bajar la actualización y decir, wow, mi hijo ya debería de amarrarse las agujetas, mi hijo ya está listo para tender su cama y está listo para lavar los platos y limpiar la mesa después de comer, ya tiene 7. Y así nos vamos avanzando, ¿no? Vamos a hablar ya a los 12, 13, los niños ya pueden, si es necesario, lavar su ropa, los niños ya pueden cocinarse un huevito revuelto, un sándwich, ¿verdad? Ya pueden empezar a responder por todo eso y con esto les voy explicando a los papás que para saber si tu culpa es racional o irracional, asegúrate de saber de qué es capaz tu hijo, porque poco a poco su área de responsabilidad debe ser cada vez más grande. Y en ocasiones hay que dejarlos que se tropiecen, que ellos se sientan culpables por no haber cumplido con su responsabilidad, que es cuando llega tu hijo y dice, ay mamá, se me olvidó llevar la cartulina a la escuela, ¿ves? La plastilina que me pidieron de mi trabajo de equipo. Y está en quinto de primaria y no hizo su parte. Y tú dices, híjole, si yo estuviera en tu lugar me sentiría como muy culpable, ¿no? No pasa nada, mi amor, todo va a estar bien, mira, que todo esté, no, es esa naturalidad de decir, yo también, fíjate que me ha pasado en mi trabajo que se me olvida algo y eso me hace sentir culpa. Pero, mi amor, acuérdate que tu culpa es un sentimiento que hay que razonar, que hay que preguntarnos si en realidad tiene razón de ser o estás sintiendo una culpa que no tiene razón de ser. Siempre cuando te sientas culpable, hay que reconocer si realmente tienes responsabilidad en lo sucedido. Si tu respuesta es no, lo único que vas a hacer a través de este razonamiento es decir, gracias, botón de la culpa, en este momento lo que tú me estás diciendo no está basado en la realidad, en realidad no estoy responsable de esto y se acabó. Pero en ocasiones dices, sí es cierto, yo causé un daño y entonces vas a ir al siguiente paso. Muy importante. Recuerda que aunque te equivocaste, eso no significa que eres una persona menos importante o menos valiosa. Esto previene muchísimo el desarrollo de la culpa tóxica, ¿ok? Aquí te recomiendo muchísimo tener esto presente para que cuando te sientas culpable digas, ok, sí es cierto, me siento culpable, no estuvo bien lo que hice, me da tristeza, me siento incómodo conmigo, pero no lo voy a convertir en una experiencia de sentirme menos, de sentirme menos importante. Total, soy un ser humano. Es natural sentir culpa, pero eso no significa que yo me tenga que asumir como una persona menos valiosa. Punto número 4. Por supuesto que no se va a apagar tu botón de la culpa si no reparas el daño. Si tu hijo se siente culpable por tirar la leche, no le tienes que decir que es un inútil, que qué burro, que manitas de tonto, de torpe, ¿no? Oye, mi amor, se te cayó la leche, sí, híjole, ¿qué hay que hacer? Es natural si te sientes un poquito culpable. ¿Por qué? Porque causaste un daño. ¿Qué te parece que vas y reparas el daño? ¿Qué hay que hacer? Y entonces los hacemos responsables. Lo mismo nosotros. Para eso sirve la culpa, para decirme que causé un daño. Y aquí te invito siempre a tener presentes los ingredientes de una disculpa sincera. Muchas veces el reparar el daño involucra no nada más actuar, sino utilizar palabras donde digamos, siento mucho haberme equivocado, reconozco que me equivoqué cuando hice esto, quiero reparar el daño por medio de hacer esto y mi compromiso de cambio es este a partir de este día. ¿Me disculpas? Entonces, eso ayuda muchísimo a ser hijos responsables. Imagínate que cada vez que se equivoquen, en lugar de que tú pierdas el control con tu enojo y te desesperes, los guíes con estos pasos.
los guíes a reconocer que es natural que se sientan culpables, que su culpa les está avisando que se fallaron a sí mismos, que le fallaron quizás a la relación que quieren cuidar. Pero eso no significa que son menos valiosos, menos importantes y que es momento de reparar el daño porque ellos son poderosos, responsables, inteligentes, ¿correcto? Y a partir de reparar el daño, entonces viene un paso súper importante que se llama perdónate. Perdonarte significa que una vez reparado el daño, una vez habiendo aprendido de lo sucedido, yo voy a dejar ir el enojo, la tristeza, la culpa y la vergüenza asociadas con este tropiezo que tuve en mi vida y ya estoy listo para comenzar de nuevo. Hay niños que se perdonan con mucha facilidad, hay niños que les cuesta más trabajo, lo mismo pasa con los adultos. Siempre me gusta explicar que el perdón es algo que hay que practicar cada vez más porque es un proceso de aprendizaje, de dejar ir las emociones que nos lastiman, porque las personas que no hacen este quinto paso, a la larga acumulan muchísimos sentimientos de culpa irracionales que nos estorban, que no nos ayudan. Entonces, hoy quiero recordarte que existen miles de niños y jóvenes que han crecido en ambientes familiares donde el manejo de la culpa solo provoca dolor en su interior. En algunas casas tienen culpas acumuladas sin hablar de muchísimos años, que solamente endurecen la comunicación y crean desconfianza que aleja a los integrantes de la familia. Por eso, hoy te invito a compartir estos conocimientos con tus hijos, a volver estos pasos un hábito en tu vida, para que por el ejemplo puedas enseñar a tus hijos, a través de tu ejemplo puedas enseñar a tus hijos a entender que en muchas ocasiones los sentimientos de culpa bien manejados son tus mejores amigos. Un sentimiento de culpa bien manejado te vuelve más humano, te vuelve responsable, te vuelve auténtico y sobre todo te hace consciente de que tus acciones tienen un impacto en el mundo emocional de los demás. Y si nosotros trabajamos en niños conscientes del mundo emocional de las demás personas, vamos a ser una sociedad totalmente distinta, mucho menos violenta de lo que vemos hoy en día. Si por lo menos la mitad de nuestros jóvenes pudieran detectar sus sentimientos de culpa cuando son violentos con su lenguaje, cuando son agresivos con otras personas, cuando son agresivos con sus papás, tendríamos sociedades totalmente distintas a las que vivimos hoy en día. Esta crisis de violencia que existe hoy en día en el diálogo entre los jóvenes, entre la manera en la que se comunican en el noviazgo, tiene muchísimo que ver con el bloqueo que nosotros los padres de familia hemos creado para que nuestros hijos detecten sus sentimientos de culpa sana, con esta intención de tener a los niños contentos todo el tiempo. A eso se le llama positivismo tóxico. Cuando solamente quieres que el niño esté contento, 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 no vas a lograr manejar todos los sentimientos del tablero de la nave de los sentimientos. Siempre les enseño a los niños, sí, hay sentimientos positivos y tienen una razón de ser y generalmente cuando sientes amor, felicidad, calma, tiene que ver con que estás haciendo las cosas bien. Pero no se te olvide cuando experimentes emociones negativas como la culpa, la vergüenza, la tristeza, escuchar que tal vez es momento de hacer un cambio. Sí es importante que nuestros hijos sean felices, pero no es hacer que sean felices a partir de bloquear las emociones negativas y asegurarnos que no las sientan, porque lo estamos convirtiendo entonces en niños inmaduros emocionalmente que no van a saber qué hacer cuando experimenten emociones negativas como la culpa y la vergüenza. Así que te deseo que esa información la pongas en práctica. Hoy te quiero platicar que uno de mis libros favoritos, de los que he escrito, es precisamente La nave de los sentimientos y los botones de la culpa y la vergüenza, porque ahí les explico con mucho cariño y muchísimas ilustraciones de actividades este tipo de enseñanzas y muchas cosas más. Este libro es parte de un programa escolar que se llama Aprendiendo a manejar mis sentimientos, donde capacito maestros para que también lo puedan aplicar en el salón de clases con muchísima más información y que los niños poco a poco vuelvan el manejo inteligente de la culpa y la vergüenza en un aliado en su vida. Entonces, aquí fíjense cómo ya estamos. Sherezada Montaño, buenas noches, siempre nos acompañas. Muchas veces ya nos comparte, dice, yo tiendo a culparme y me doy cuenta que es una culpa tóxica. Hoy te deseo que estos sentimientos los puedas manejar, resolver, atender, saber de dónde vienen, como en el caso de esta mamá que platicaba yo,
para que cada vez te sientas más libre, más confiada y con un sentido de responsabilidad mucho más sano. Qué padre que puedas trabajar en él, porque trabajar en nuestros sentimientos de culpa mal manejados nos ayuda a sanar. Te recuerdo que puedes encontrar todos mis materiales aquí en SIC Alejandra Molina, en la página de internet, sicalejandramolina.com. Ya sabes que hay mucha información en el canal de YouTube, también hay meditaciones, hay muchos más videos acerca de estos temas sobre el manejo de las emociones. Y nos vemos los miércoles también en los lives de Instagram. Que pasen bonita noche. No sé si hay preguntas, pero no veo. Gracias, Alma, Juliana, Cherezada Montaño y toda la gente que nos acompaña esta noche. Tengo a Duruasca de Faría que nos acompañó, se conectó con nosotros. Gracias por compartir, gracias por las estrellas, gracias por toda la información y las recomendaciones que nos dan. Espero verlos pronto. Y bueno, gracias por ser parte de una comunidad de papás que desea educar a través del amor y no del miedo. Me están preguntando acerca del libro de Conoce tus emociones 2, nada más que ya es una edición nueva. Tengo La nave de los sentimientos y los botones de la culpa y la vergüenza. La encuentras en mi página y en Amazon también. Y obviamente tenemos un curso en línea muy, muy profundo para maestros, capacitadores sobre el manejo inteligente de la culpa y la vergüenza. Y obviamente tenemos los programas para niños y para adolescentes, para aquellos que estén interesados en que en su escuela se enseñen este tipo de materiales. De nuevo, muchísimas gracias. Tengo aquí una última pregunta. Dice, ¿y si no podemos hablar con la persona porque ya no está, que no pudiéramos pedir perdón, cómo lo manejamos? Ay, tu pregunta es preciosa porque yo les decía que hace unas 3 semanitas falleció mi papá, entonces estoy como que muy sensible con el tema de las partidas de nuestros seres queridos, ¿no? Mi experiencia es la siguiente. Cuando sabes que ya no puedes hablar con la persona porque ya partió, yo creo que tu mejor amiga es una buena carta donde le escribas que reconoces que te equivocaste, donde le escribas que sientes mucho haberle hecho pasar un mal rato y te voy a dar una idea, ¿no? Querida amiga, querido amigo, querido ser querido, hoy reconozco que te lastimé y que te hice mucho daño o que te hice sentir de esta manera. Me doy cuenta que me equivoqué porque esa no es la persona que yo quisiera ser contigo. Por lo tanto, aunque ya no puedo reparar el daño contigo en este momento, hago un compromiso contigo a través del cual yo haga un cambio en mi vida para que ese tipo de conductas no puedan lastimar a otras personas. Te ofrezco una disculpa sincera por no haber sido amorosa o respetuosa o en lo que hayas fallado, ¿no? Y de hoy en adelante me comprometo a ser una mejor persona a partir de este aprendizaje. Te pido que donde quiera que estés en lo físico, en lo invisible, en el mundo físico, en el mundo espiritual, puedas escuchar mi voz y saber que te quiero y saber que a partir de este aprendizaje estoy haciendo un gran cambio. Te amo y lo siento mucho. Espero que me puedas perdonar. Esos son el tipo de ejercicios que nos ayudan a ser más amables con nosotros, porque no se trata de estar cargando culpas irracionales toda la vida. Muchas gracias por tu pregunta, Sherizada. Gracias por acompañarnos. Dice aquí Marisela Rodríguez, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué hacer cuando nuestro niño evita ser regañado diciendo que si ya no lo quiero? Bueno, a esto se le llama muchas veces chantaje emocional, ¿ok? Lo primero que hay que decirles, gracias por tu pregunta, es decir, ok, te tengo que llamar la atención porque soy tu mamá, ¿ok? Y parte de mi trabajo es irte marcando cuando en ocasiones te equivocas, ¿ok? Y voy a tratar de hacer los regaños más amorosos del mundo, ¿ok? Y te invito mucho a hacer los regaños reflexivos, o sea, no es, oye, siempre digo, una llamada de atención puede ser algo súper cariñoso, como, a ver, mi amor, detente, ¿te fijaste cómo me hablaste? Sí. ¿Te fijaste que eso que hiciste no fue amable? Y le vas preguntando, ¿no? ¿Esa es la persona que tú quieres ser conmigo? Y los niños reflexionan. Yo obviamente estoy triste o estoy enojada porque lo que hiciste me lastima y no estoy de acuerdo con eso. Pero lo más importante es reconocer si tú alcanzas a ver por qué lo que hiciste nos puede lastimar, por qué lo que hiciste puede lastimar nuestra relación. Y si él le dice, es que tú no me quieres, no, no, aquí el amor no es negociable, yo te voy a amar toda la vida. Pero es mi responsabilidad llamarte la atención. En ocasiones, les digo a muchos papás, la reflexión genera un cambio de conducta
En otras ocasiones hay que hacerlos vivir una consecuencia que haga la pequeña mímica de la vida, donde ellos se den cuenta que sus acciones en la vida allá afuera tienen consecuencias. Muchas, muchas gracias por tu pregunta. Está padrísima, para que ellos puedan vivir estas experiencias de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Vivis, Yurem, Sherezada de nuevo, Alejandra, gracias, gracias. Y vamos a ver, aquí tengo a Ana Ruiz, dice, cuando mi hija me dice, sí, mamá, sí, sí, tiene razón, para que ya no la regañe, ¿qué puedo hacer? Yo más que nada aquí les digo, ok, sí, mi amor, sí, ¿de qué tengo razón? ¿Ves? Profundizo, me encanta hacer eso con los niños. ¿De qué tengo razón? Mejor tú dime en qué te equivocaste. Me vas a decir de qué manera vas a reparar esta equivocación porque tú eres una niña muy responsable. O sea, siempre una falta, si queremos hacerlos responsables, acuérdate que una falta debe conllevar la mayoría de las veces un acto reparativo. Entonces, si te dicen, sí, 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 te dan el avión, te detienes tú y en lugar de seguirle echando el rollo mareador que a veces ahí nos quedamos los papás, te invito a detenerte y a preguntarle, pero más bien dime tú, amor, de qué manera eso que hiciste no fue responsable y cómo piensas reparar el daño. Si el niño no te lo dice, tú se lo pones. Acuérdate, tú eres la autoridad, eso que no se te olvide, ¿ok? Tú eres quien guía, quien marca el paso. Pero los procesos reflexivos los recomiendo muchísimo porque ayudan a que nuestros hijos en la adolescencia sean niños pensantes. Te recuerdo lo que he dicho muchos martes. Un joven pensante es aquel que en una fiesta va a pensar antes de actuar, que en una relación de noviazgo va a pensar y va a ser consciente de si sus acciones le generan un bien a él y a los demás, piensa en los demás, o si sus acciones van de acuerdo a sus valores. Te dejo una tarea padrísima. Elige los 5 valores más importantes a través de los cuales quieres que tu familia y las decisiones de tus hijos sean guiadas. Te recuerdo, ahí está el juego del porqué de las reglas, que habla de cómo cada una de las reglas está sustentada en un valor que es parte del amor de la familia. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Que pasen muy linda noche, que tengan un muy feliz martes y que manejen sus sentimientos de culpa con muchísimo cariño, ustedes, sus hijos y toda su familia. Gracias por estar con nosotros.